Hola a todos y bienvenidos a Remán Crítica. Hoy les traigo una reseña muy especial de una película que mezcla acción, oscuridad y un toque sobrenatural, Ghost Rider. En este video vamos a explorar la historia de Johnny Blaze, un personaje marcado por un pacto que cambia su destino para siempre. Hablaremos de sus momentos más impactantes, sus efectos visuales, las actuaciones y, por supuesto, si realmente vale la pena verla o no. Si te gustan las películas de superhéroes con un lado más oscuro, este análisis es para ti. Así que quédate hasta el final, porque te daré mi opinión honesta y algunos detalles que quizás no habías notado. No olvides suscribirte a Remán Crítica, darle like al video y activar la campanita para más reseñas como esta. Vamos a empezar. La película Ghost Rider es una historia oscura y sobrenatural que combina acción, romance y elementos del terror, centrada en la figura de Johnny Blaze, un hombre marcado por un pacto demoníaco que cambia su destino para siempre. La trama comienza con una leyenda antigua. Hace mucho tiempo, el demonio Mefistófeles intenta recuperar un contrato extremadamente poderoso que otorga control sobre miles de almas corruptas. Este contrato está en manos de un espíritu rebelde que se niega a entregarlo, lo que establece el conflicto central de la historia. En el presente, conocemos a Johnny Blaze, interpretado por Nicolas Cage, un joven motociclista que trabaja en un espectáculo de acrobacias junto a su padre, Barton Blaze. Johnny es apasionado, impulsivo y profundamente enamorado de Roxanne Simpson, su novia de la infancia. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando descubre que su padre tiene cáncer terminal. Desesperado por salvarlo, Johnny se encuentra con un misterioso hombre que le ofrece un trato: la vida de su padre a cambio de su alma. Sin comprender completamente las consecuencias, Johnny acepta el pacto sellándolo con su sangre. Este hombre resulta ser Mefistófeles, un demonio poderoso que manipula a Johnny para sus propios fines. Al día siguiente, Johnny descubre que su padre ha sido curado milagrosamente, pero la alegría dura poco. Durante una actuación, Barton muere en un accidente causado por una falla inesperada. Devastado, Johnny se da cuenta de que ha sido engañado. El demonio cumplió su parte del trato, pero encontró otra forma de arrebatarle a su padre. Mefistófeles aparece nuevamente y le recuerda a Johnny que ahora su alma le pertenece. A partir de ese momento, la vida de Johnny queda marcada por la tragedia y el destino oscuro que lo espera. Años después, Johnny se ha convertido en un famoso motociclista conocido por realizar acrobacias extremadamente peligrosas, aparentemente desafiando a la muerte en cada presentación. Sin embargo, detrás de su fama, se esconde un hombre atormentado, incapaz de escapar del pacto que hizo. Su estilo de vida refleja su lucha interna. Vive al límite, como si intentara compensar o ignorar el destino que lo persigue. El conflicto principal comienza cuando Blackheart, el hijo de Mefistófeles, llega a la Tierra con la intención de encontrar el contrato perdido y utilizar su poder para crear su propio reino infernal. Blackheart recluta a 3 ángeles caídos que representan elementos destructivos: aire, tierra y agua. Juntos forman una amenaza que podría alterar el equilibrio entre el bien y el mal. Mefistófeles, interpretado por Peter Fonda, decide intervenir, pero no directamente. En lugar de ello, busca utilizar a Johnny como su agente en la Tierra. Le ofrece una oportunidad de redención. Si derrota a Blackheart y recupera el contrato, podrá liberar su alma. Aunque Johnny desconfía, acepta el trato, viendo en ello una posibilidad de liberarse de su condena. Esa misma noche, Johnny experimenta su transformación por primera vez. Su cuerpo se consume en llamas y su cabeza se convierte en una calavera ardiente, dando lugar a Ghost Rider, un ser sobrenatural que castiga a los pecadores. Esta transformación ocurre por la noche y cuando hay maldad cerca, lo que indica que Johnny ya no tiene control total sobre su destino. Ghost Rider posee habilidades extraordinarias, incluyendo fuerza sobrehumana, resistencia casi invulnerable y el poder de manipular fuego infernal. También utiliza una cadena como arma y conduce una motocicleta que se transforma en una versión demoníaca envuelta en llamas. Durante su misión, Johnny se reencuentra con Roxanne Simpson, interpretada por Eva Méndez, quien ahora es periodista. Su relación se complica debido a los secretos que Johnny guarda y su incapacidad para explicar lo que le está ocurriendo. Roxanne representa la humanidad y la esperanza en la vida de Johnny, pero también pone en riesgo su seguridad al involucrarse en su lucha contra las fuerzas oscuras. Johnny busca respuestas sobre su condición
y conoce a un misterioso cuidador llamado Carter Slade, quien resulta ser el anterior Ghost Rider. Este personaje le explica que el espíritu de la venganza que ahora habita en él ha existido durante siglos, sirviendo como instrumento de castigo para los malvados. Sin embargo, también le advierte que el poder tiene un precio y que su destino dependerá de las decisiones que tome. A medida que avanza la historia, Johnny comienza a comprender el verdadero alcance de sus poderes. Uno de los más aterradores es el Penance Stare, una habilidad que obliga a sus víctimas a experimentar todo el dolor y sufrimiento que han causado a otros. Este poder refleja el tema central de la película, la justicia sobrenatural y el castigo moral. Blackheart y sus aliados comienzan a causar caos en la Tierra, buscando el contrato. Su presencia es destructiva y amenaza tanto a inocentes como al equilibrio entre dimensiones. Johnny, como Ghost Rider, se enfrenta a ellos en varias ocasiones, derrotando a los elementos uno por uno en intensas batallas que ponen a prueba su resistencia y determinación. En paralelo, Roxanne descubre la verdad sobre Johnny. Aunque inicialmente se siente aterrorizada, finalmente decide ayudarlo, demostrando su amor y lealtad. Esta relación añade una dimensión emocional a la historia, mostrando que incluso en medio de la oscuridad hay espacio para la conexión humana y la redención. El clímax de la película ocurre cuando Blackheart finalmente obtiene el contrato y se transforma en una entidad aún más poderosa, conocida como Legión, alimentada por miles de almas corruptas. En esta forma, se convierte en un adversario casi invencible. Johnny debe enfrentarlo en una batalla final que no solo determinará su destino, sino también el futuro de innumerables almas. Durante el enfrentamiento final, Johnny utiliza todo su poder como Ghost Rider, incluyendo el Penance Stare, para derrotar a Blackheart. Aunque al principio parece ineficaz debido a la naturaleza del villano, Johnny logra encontrar una forma de utilizarlo contra él, aprovechando la acumulación de almas dentro de Blackheart. Este momento representa la culminación de su crecimiento como personaje. Ya no es solo un peón del demonio, sino alguien capaz de tomar control de su destino. Después de la batalla, Mefistófeles aparece para reclamar el contrato y cumplir su parte del trato liberando a Johnny. Sin embargo, en un giro significativo, Johnny rechaza la oferta. Decide mantener el poder del Ghost Rider para utilizarlo como una fuerza para el bien, en lugar de devolverlo al control del demonio. Este acto simboliza su independencia y su decisión de luchar contra la oscuridad en sus propios términos. La película termina con Johnny alejándose, aceptando su destino como un vigilante sobrenatural que combate el mal. Aunque su vida nunca volverá a ser normal, ha encontrado un propósito en su maldición. Su transformación de un joven impulsivo a un héroe atormentado pero decidido es el núcleo emocional de la historia. En resumen, Ghost Rider es una historia sobre pactos, consecuencias y redención. Explora temas como el sacrificio, la culpa y la lucha entre el bien y el mal, todo envuelto en una narrativa visualmente impactante y llena de acción. La película Ghost Rider cuenta con un elenco destacado que aporta intensidad, carisma y profundidad a una historia marcada por lo sobrenatural y el conflicto interno. Cada actor no solo interpreta a su personaje, sino que contribuye activamente a dar forma al tono oscuro y emocional del filme. A continuación, se presenta un análisis detallado del reparto principal y del trabajo que realizan dentro de la película. El protagonista, Johnny Blaze, es interpretado por Nicolas Cage, quien ofrece una actuación compleja que combina vulnerabilidad emocional con intensidad dramática. Cage da vida a un personaje atormentado por sus decisiones pasadas y condenado a una existencia marcada por el sufrimiento. Su interpretación se caracteriza por gestos exagerados en ciertos momentos, lo que refuerza la naturaleza trágica y casi operística del personaje. Como Johnny Blaze, Cage muestra a un hombre dividido entre su humanidad y la entidad demoníaca que lo habita. En las escenas donde se transforma en Ghost Rider, su lenguaje corporal y expresiones faciales ayudan a transmitir el dolor físico y psicológico de la metamorfosis. Además, logra capturar la dualidad del personaje. Por un lado, un amante sensible y nostálgico, y por otro, un ejecutor implacable de justicia sobrenatural. El personaje de Roxanne Simpson es interpretado por Eva Méndez, quien aporta un elemento emocional fundamental a la historia. Roxanne representa el pasado humano de Johnny y la posibilidad de redención a través del amor. Méndez construye un personaje fuerte, independiente y determinado, especialmente en su papel como periodista. A lo largo de la película, su actuación evoluciona desde la incredulidad y el desconcierto hasta la comprensión y el apoyo incondicional.
Su química con Nicolas Cage es esencial para que el espectador crea en la historia de amor, que sirve como ancla emocional en medio del caos sobrenatural. Mendes logra equilibrar la vulnerabilidad con la fortaleza, haciendo de Roxanne un personaje más que un simple interés romántico. El antagonista principal, Mefistófeles, es interpretado por Peter Fonda. Su actuación es sutil pero inquietante, alejándose de representaciones exageradas del diablo para ofrecer una versión más contenida y manipuladora. Fonda utiliza un tono de voz calmado y una presencia casi elegante para transmitir el peligro que representa su personaje. Mefistófeles no necesita recurrir a la violencia directa. Su poder radica en la manipulación psicológica y en su capacidad para tentar a los humanos con promesas engañosas. La interpretación de Fonda añade una capa de sofisticación al villano, haciéndolo más creíble y perturbador. Blackheart, el hijo de Mefistófeles, es interpretado por Wes Bentley. Bentley ofrece una actuación fría y calculadora que refleja la ambición y el desprecio de su personaje hacia la humanidad. A diferencia de su padre, Blackheart es más impulsivo y violento, lo que se traduce en una presencia más agresiva en pantalla. Bentley logra transmitir una sensación de amenaza constante, incluso en los momentos en los que su personaje aparenta calma. Su interpretación destaca especialmente en las escenas donde manipula a otros personajes o demuestra su deseo de poder absoluto. Aunque su desarrollo puede parecer limitado, Bentley aporta suficiente intensidad para que Blackheart funcione como un antagonista efectivo. Sam Elliott interpreta a Carter Slade, también conocido como el antiguo Ghost Rider. Su actuación es breve pero significativa, ya que aporta una sensación de sabiduría y experiencia al relato. Elliott, con su voz profunda y su presencia imponente, encarna perfectamente al mentor que guía a Johnny en su viaje. Su personaje representa una conexión con el pasado y con la historia del espíritu de la venganza. A través de su interpretación, Elliott logra transmitir una mezcla de melancolía y resignación, sugiriendo el peso que conlleva ser el portador de ese poder. Su papel es crucial para que Johnny comprenda su destino y las implicaciones de sus decisiones. Donald Logue interpreta a Mac, el mejor amigo y representante de Johnny Blaze. Su personaje aporta momentos de ligereza y humor en una historia que de otro modo sería bastante oscura. Logue construye un personaje leal, despreocupado y en ocasiones cómico, que contrasta con la intensidad del protagonista. Su actuación ayuda a humanizar a Johnny, mostrando una faceta más cotidiana de su vida. Aunque su papel no es central en el conflicto principal, su presencia añade dinamismo y equilibrio al tono general de la película. Matt Long interpreta la versión joven de Johnny Blaze. Su trabajo es fundamental para establecer la base emocional del personaje, mostrando su relación con su padre y con Roxanne. Long logra transmitir la inocencia y la impulsividad de un joven que aún no comprende las consecuencias de sus actos. Su interpretación hace que el espectador empatice con Johnny desde el principio, lo que resulta esencial para el desarrollo posterior de la historia. La transición entre el Johnny joven y el adulto interpretado por Nicolas Cage se siente coherente gracias al trabajo de Long. Brett Cullen interpreta a Barton Blaze, el padre de Johnny. Aunque su aparición es relativamente breve, su personaje tiene un impacto significativo en la trama. Cullen logra transmitir el amor y la preocupación de un padre que, a pesar de sus errores, desea lo mejor para su hijo. Su relación con Johnny es el catalizador de los eventos que desencadenan toda la historia, por lo que su actuación debe ser lo suficientemente convincente como para justificar el sacrificio que Johnny está dispuesto a hacer. Cullen cumple con este objetivo, aportando una carga emocional importante a las primeras escenas de la película. Los tres ángeles caídos que acompañan a Blackheart, Gresil, Wallow y Abigor, son interpretados por diversos actores que, aunque tienen poco diálogo, desempeñan un papel importante en las escenas de acción. Sus personajes representan fuerzas elementales destructivas y sirven como obstáculos que Johnny debe superar en su camino. A través de efectos visuales y lenguaje corporal, los actores logran dar vida a estas entidades, contribuyendo a la atmósfera sobrenatural de la película. En conjunto, el elenco de Ghost Rider logra construir una narrativa coherente en la que cada personaje cumple una función específica. Desde el protagonista atormentado hasta el villano manipulador, pasando por el interés romántico y el mentor, todos los actores aportan elementos que enriquecen la historia. La química entre los personajes principales y la diversidad de estilos interpretativos crean una experiencia cinematográfica que, aunque centrada en la acción y lo visual,
también tiene momentos de profundidad emocional. El trabajo de los actores es especialmente importante en una película donde gran parte del protagonismo recae en efectos especiales y elementos fantásticos. A pesar de esto, el elenco consigue mantener el interés del espectador a través de interpretaciones que, en su mayoría, logran equilibrar lo humano con lo sobrenatural. Este equilibrio es clave para que la historia funcione, ya que permite que el público se identifique con los personajes mientras se sumerge en un mundo lleno de demonios, pactos y poderes extraordinarios. La película Ghost Rider es una adaptación del personaje de Marvel que combina acción, elementos sobrenaturales y un tono oscuro inspirado en el cómic original. Desde su estreno, ha generado opiniones divididas entre el público y la crítica, lo que la convierte en una obra interesante de analizar en profundidad. Más allá de ser una simple película de superhéroes, intenta explorar temas como la culpa, la redención y el precio de las decisiones, aunque no siempre logra equilibrar estos aspectos con su enfoque comercial. Uno de los elementos más destacados de la película es su protagonista, interpretado por Nicolas Cage. Su actuación es, sin duda, uno de los aspectos más comentados. Cage ofrece una interpretación intensa, a veces excéntrica, que encaja con la naturaleza atormentada de Johnny Blaze. Para algunos espectadores, su estilo sobreactuado puede resultar exagerado o incluso extraño, pero para otros, es precisamente lo que le da personalidad a la película. Cage logra transmitir el conflicto interno de un hombre que ha vendido su alma y vive con las consecuencias de ese acto, lo que añade una capa emocional a la historia que podría haber sido superficial en otras manos. En cuanto a la narrativa, la película presenta una estructura relativamente sencilla. La historia sigue el clásico arco de origen de un héroe, combinado con un conflicto central contra un antagonista que amenaza el equilibrio del mundo. Sin embargo, uno de los puntos débiles es el desarrollo del guión. Aunque la premisa es interesante, un motociclista que se convierte en un espíritu de la venganza, la ejecución a veces se siente apresurada o poco profunda. Los personajes secundarios no siempre están completamente desarrollados, y algunas motivaciones pueden parecer simplificadas. El villano principal, Blackheart, interpretado por Wes Bentley, cumple su función dentro de la historia, pero carece de la complejidad que podría haberlo convertido en un antagonista memorable. Su objetivo es claro, pero su desarrollo es limitado, lo que hace que el conflicto principal no tenga todo el peso dramático que podría alcanzar. Aún así, su presencia aporta tensión y sirve como catalizador para las escenas de acción. Visualmente, la película fue bastante ambiciosa para su época. Los efectos especiales, especialmente la transformación de Johnny en Ghost Rider, son uno de los puntos fuertes. La imagen de la calavera en llamas y la motocicleta infernal se ha convertido en un ícono visual. Aunque algunos efectos pueden parecer anticuados desde una perspectiva actual, en su momento lograron captar la atención del público y dar vida a un personaje difícil de adaptar. Las escenas de acción están bien coreografiadas y ofrecen momentos espectaculares, aunque en ocasiones dependen demasiado del CGI. El tono de la película es otro aspecto interesante. A diferencia de muchas películas de superhéroes más ligeras, Ghost Rider intenta adoptar un enfoque más oscuro y gótico. Esto se refleja en su estética, en la música y en la temática relacionada con demonios y pactos infernales. Sin embargo, este tono no siempre se mantiene de manera consistente. Hay momentos en los que el humor o ciertas decisiones narrativas rompen la atmósfera, lo que puede afectar la inmersión del espectador. La relación entre Johnny Blaze y Roxanne Simpson, interpretada por Eva Méndez, aporta un elemento romántico que busca humanizar al protagonista. Aunque la química entre ambos actores es aceptable, el desarrollo de la relación puede sentirse algo superficial. Roxanne tiene potencial como personaje fuerte e independiente, pero en varios momentos queda relegada a un papel secundario dentro de la trama principal. Uno de los temas centrales de la película es la redención. Johnny Blaze no es un héroe tradicional, es alguien que ha cometido un error irreversible y debe vivir con las consecuencias. Este enfoque lo diferencia de otros personajes del género y le da un matiz más trágico. La idea de que el poder del Ghost Rider puede ser utilizado tanto para el mal como para el bien añade una dimensión moral interesante, aunque no siempre se explora con la profundidad que merece. Otro aspecto a considerar es el ritmo de la película. En general, mantiene un buen equilibrio entre escenas de acción y momentos más introspectivos, pero hay partes en las que la narrativa se siente desigual. Algunas transiciones son abruptas
y ciertos eventos importantes ocurren demasiado rápido, lo que puede dificultar la conexión emocional con la historia. A pesar de sus defectos, la película tiene un encanto particular. Parte de esto se debe a su estilo visual y a la singularidad del personaje principal. Ghost Rider no es un superhéroe convencional, y eso se refleja en la forma en que se presenta la historia. Hay una sensación de rebeldía y oscuridad que la distingue de otras producciones del mismo género. Entonces, ¿vale la pena ver Ghost Rider? La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si buscas una película de superhéroes con una narrativa profunda y personajes complejos, al nivel de las producciones más modernas, es posible que esta no cumpla completamente con esas expectativas. Sin embargo, si te interesa una historia diferente, con un protagonista oscuro y una estética llamativa, puede resultar bastante entretenida. Para los fans del personaje en los cómics, la película ofrece una interpretación que, aunque no perfecta, captura algunos de los elementos esenciales del Ghost Rider. La representación del poder, el diseño visual y el concepto del espíritu de la venganza son aspectos que pueden resultar atractivos. Además, la actuación de Nicolas Cage añade un factor impredecible que hace que la película sea memorable, para bien o para mal. En términos de entretenimiento, la película cumple. Tiene suficientes escenas de acción, efectos visuales interesantes y momentos dramáticos para mantener la atención. No es una obra maestra del cine, pero tampoco es un fracaso total. Se sitúa en un punto intermedio, donde sus virtudes y defectos se equilibran de una manera que puede resultar disfrutable para ciertos públicos. En conclusión, Ghost Rider es una película imperfecta, pero entretenida, que destaca por su estilo visual y la interpretación de su protagonista. Aunque presenta debilidades en su guión y desarrollo de personajes, logra ofrecer una experiencia diferente dentro del género de superhéroes. La película Ghost Rider es un claro ejemplo de cómo, a mediados de la década de 2000, Hollywood apostaba fuertemente por el uso de efectos visuales, VFX y CGI, para dar vida a personajes complejos y visualmente imposibles de recrear con métodos tradicionales. En este caso, el mayor desafío técnico fue transformar a Johnny Blaze en el icónico Ghost Rider, una figura compuesta por un esqueleto envuelto en llamas vivas, montado en una motocicleta infernal. La creación de este personaje requirió una combinación sofisticada de animación digital, captura de movimiento, simulaciones físicas y composición avanzada. Uno de los aspectos más impresionantes del CGI en la película es el diseño de la cabeza de Ghost Rider. La calavera en llamas no es simplemente un modelo 3D con un efecto de fuego añadido. Se trata de una compleja simulación en la que el fuego actúa como una extensión orgánica del personaje. Los artistas de efectos visuales trabajaron para lograr que las llamas reaccionaran de forma dinámica al movimiento, al viento y a la velocidad de la motocicleta. Esto implicó el uso de simulaciones de fluidos avanzadas, que en aquella época estaban en constante evolución. El resultado es una apariencia que, aunque hoy puede parecer algo estilizada, en su momento fue innovadora y visualmente impactante. El fuego en Ghost Rider no es un elemento estático, sino que tiene personalidad propia. Las llamas cambian de intensidad dependiendo del estado emocional del personaje y de la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, durante las escenas de combate, el fuego se vuelve más agresivo y turbulento, mientras que en momentos más calmados es más estable. Este detalle ayuda a reforzar la idea de que Ghost Rider es una entidad sobrenatural impulsada por la ira y la justicia, y no simplemente un personaje con efectos visuales llamativos. Otro elemento clave es la motocicleta infernal. Cuando Johnny Blaze se transforma, su motocicleta también sufre una metamorfosis completa, convirtiéndose en una máquina demoníaca cubierta de fuego y metal retorcido. Este efecto combina modelos prácticos con CGI. En algunas escenas se utilizó una motocicleta real como base, mientras que en otras se reemplazó completamente por un modelo digital. La transición entre ambas versiones se logra mediante técnicas de morphing y composición, lo que permite que la transformación parezca fluida y creíble. Las escenas de conducción son particularmente interesantes desde el punto de vista técnico. Para lograr la sensación de velocidad y peligro, se utilizaron cámaras montadas en vehículos, dobles de acción y fondos generados por computadora. En muchos casos, el entorno fue modificado digitalmente para añadir elementos sobrenaturales, como huellas de fuego en el suelo o efectos de iluminación que reaccionan al paso de la motocicleta.
Estas técnicas ayudan a integrar al personaje en el mundo real, creando una ilusión convincente. El Penance Stare, uno de los poderes más icónicos de Ghost Rider, también representa un logro importante en términos de efectos visuales. Esta habilidad, que obliga a las víctimas a experimentar todo el dolor que han causado, se representa mediante una combinación de efectos de luz, distorsión facial y montaje rápido de imágenes. Aunque no es un efecto puramente físico, su impacto visual depende en gran medida de la postproducción. Los ojos del personaje brillan intensamente, y el entorno se oscurece para centrar la atención en el momento. Este uso del CGI no solo es técnico, sino también narrativo, ya que ayuda a transmitir la gravedad del castigo. En cuanto a los villanos, los efectos visuales también juegan un papel crucial. Blackheart y sus aliados, que representan diferentes elementos como aire, tierra y agua, fueron creados mediante animación digital y efectos prácticos combinados. Cada uno tiene una apariencia y habilidades únicas que reflejan su naturaleza elemental. Por ejemplo, el personaje asociado al viento puede desintegrarse y reformarse, mientras que el de agua tiene una textura fluida y cambiante. Estos efectos requirieron un alto nivel de detalle y coordinación entre los equipos de animación y composición. El uso del CGI en estos personajes secundarios permite que las escenas de combate sean más dinámicas y visualmente variadas. Sin embargo, también presenta ciertos desafíos. En algunos momentos, la integración entre los personajes digitales y el entorno real no es completamente perfecta, lo que puede hacer que ciertos efectos se vean artificiales desde una perspectiva moderna. Aún así, para la época en que se realizó la película, estos efectos estaban dentro de los estándares de la industria. La iluminación es otro aspecto fundamental en el trabajo de VFX de la película. Dado que Ghost Rider emite luz propia a través de sus llamas, fue necesario ajustar la iluminación de las escenas para que coincidiera con este efecto. Esto se logró mediante una combinación de iluminación en el set y ajustes digitales en postproducción. El objetivo era que el fuego no solo fuera visible, sino que también afectara al entorno de manera realista, iluminando superficies cercanas y creando sombras dinámicas. Además, la película utiliza efectos de partículas para mejorar la sensación de realismo. Chispas, cenizas y fragmentos de fuego acompañan a Ghost Rider en casi todas sus apariciones, añadiendo profundidad visual. Estos pequeños detalles, aunque a menudo pasan desapercibidos, son esenciales para que el conjunto funcione. Sin ellos, el personaje podría parecer plano o desconectado del entorno. El proceso de composición digital fue clave para unir todos estos elementos. Cada escena que involucra a Ghost Rider requiere múltiples capas: el actor original, el modelo 3D, los efectos de fuego, las sombras, la iluminación y el entorno. Estas capas se combinan cuidadosamente para crear una imagen final coherente. Este proceso es extremadamente laborioso y requiere un alto nivel de precisión. También es importante mencionar que la película se realizó en una época en la que la tecnología de CGI estaba en transición. Aunque ya se habían logrado avances significativos, todavía existían limitaciones en términos de renderizado y simulación. Esto significa que los artistas tuvieron que encontrar soluciones creativas para superar estos obstáculos. En muchos casos, esto implicó simplificar ciertos efectos o utilizar trucos visuales para mantener la ilusión. Desde una perspectiva actual, algunos efectos pueden parecer menos realistas en comparación con las producciones modernas. Sin embargo, esto no disminuye el mérito del trabajo realizado. De hecho, Ghost Rider contribuyó a sentar las bases para futuras películas de superhéroes que dependen en gran medida del CGI. Su enfoque en un personaje completamente digital, con elementos complejos como el fuego en movimiento, fue un paso importante en la evolución de los efectos visuales. En términos de impacto, los VFX de la película son uno de sus aspectos más memorables. Incluso quienes no están familiarizados con la historia pueden recordar la imagen de la calavera en llamas y la motocicleta infernal. Esto demuestra que, a pesar de sus limitaciones, el diseño visual fue lo suficientemente fuerte como para dejar una impresión duradera. En conclusión, los efectos visuales y el CGI en Ghost Rider representan una combinación de innovación, creatividad y esfuerzo técnico. Aunque no todos los efectos han envejecido perfectamente, el trabajo realizado sigue siendo impresionante dentro del contexto de su época. La película logra dar vida a un personaje extremadamente difícil de adaptar,
utilizando una variedad de técnicas que van desde simulaciones de fuego hasta animación de personajes y composición digital. Este enfoque no solo define la identidad visual del filme, sino que también lo convierte en un punto de referencia interesante dentro de la evolución del cine de superhéroes. La película Ghost Rider tuvo un recorrido interesante tanto en taquilla como en su vida posterior en el mercado doméstico, reflejando el comportamiento típico de muchas adaptaciones de cómics de mediados de los años 2000. Un fuerte debut impulsado por el interés del público, seguido de una recepción crítica mixta y un rendimiento sostenido gracias a su atractivo comercial y visual. En cuanto a su estreno en cines, la película llegó en un momento en el que el género de superhéroes comenzaba a consolidarse como una de las fuerzas dominantes en la industria cinematográfica. Producciones anteriores habían demostrado que había un público masivo dispuesto a consumir este tipo de historias, y Ghost Rider se benefició de esa tendencia. Desde su primer fin de semana, logró captar la atención del público, especialmente en mercados como Estados Unidos, donde debutó con cifras sólidas que la colocaron en los primeros puestos de la taquilla. El estreno coincidió con un periodo estratégico, cercano a días festivos, lo que ayudó a aumentar la asistencia a las salas. Además, la campaña de marketing jugó un papel crucial en su desempeño inicial. Los avances promocionales destacaban los efectos visuales, la transformación del personaje y la estética oscura, lo que generó curiosidad tanto entre los fans del cómic como entre el público general. La presencia de Nicolas Cage como protagonista también contribuyó a atraer espectadores, ya que era una figura reconocida con una base de seguidores consolidada. A nivel global, la película logró recaudar una cantidad significativa que superó ampliamente su presupuesto de producción. Esto la posicionó como un éxito comercial moderado, especialmente si se tiene en cuenta que no pertenecía a una franquicia ya establecida en el cine en ese momento. Su rendimiento internacional fue clave para alcanzar estas cifras, con mercados fuera de Estados Unidos aportando una parte importante de los ingresos totales. Países de Europa, América Latina y Asia respondieron positivamente, lo que demuestra el atractivo universal del personaje y del género. Sin embargo, el comportamiento en taquilla también mostró una caída progresiva después del estreno inicial. Esto suele ocurrir cuando una película genera mucha expectativa, pero recibe críticas mixtas o negativas. En el caso de Ghost Rider, aunque el público acudió en gran número durante los primeros días, la falta de entusiasmo crítico y el boca a boca moderado afectaron su permanencia en los primeros puestos. Aún así, logró mantenerse el tiempo suficiente en cartelera para consolidar su éxito financiero. El presupuesto de la película, que incluía un gasto considerable en efectos visuales y CGI, fue recuperado sin problemas gracias a la recaudación en taquilla. Esto permitió que el proyecto fuera considerado rentable por el estudio, lo que eventualmente llevó a la producción de una secuela años después. Este resultado demuestra que, incluso con críticas divididas, una película puede ser exitosa si logra conectar con el público y generar ingresos suficientes. En lo que respecta al mercado doméstico, Ghost Rider tuvo una segunda vida bastante exitosa. Su lanzamiento en formatos físicos como DVD y Blu-ray fue bien recibido, especialmente entre los fans del género y del personaje. En aquella época, el mercado de DVD estaba en uno de sus puntos más altos, y muchas películas lograban ingresos adicionales significativos a través de las ventas y alquileres. El lanzamiento en DVD incluyó varias ediciones, algunas de ellas con contenido adicional que resultaba atractivo para los espectadores. Entre estos extras se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director, documentales sobre la producción y detalles sobre los efectos visuales. Este tipo de contenido ayudaba a enriquecer la experiencia del espectador y a ofrecer una visión más profunda del proceso creativo detrás de la película. Posteriormente, la llegada del formato Blu-ray permitió una mejora en la calidad de imagen y sonido, lo que beneficiaba especialmente a una película como Ghost Rider, que depende en gran medida de sus efectos visuales. La alta definición hacía que los detalles del fuego, la calavera y la motocicleta fueran más nítidos, ofreciendo una experiencia más inmersiva. Esto incentivó a muchos fans a adquirir la película nuevamente en este formato. Además de los formatos físicos, la película también encontró su lugar en plataformas digitales y servicios de streaming con el paso del tiempo. Esto le permitió llegar a nuevas generaciones de espectadores que quizás no la habían visto en cines. La disponibilidad en diferentes plataformas amplió su alcance
y contribuyó a mantener su relevancia dentro del catálogo de películas de superhéroes. Otro aspecto importante del mercado doméstico es el impacto cultural que puede generar una película a largo plazo. En el caso de Ghost Rider, su estilo visual y su protagonista ayudaron a que se convirtiera en una obra reconocible, incluso para quienes no la consideran una de las mejores del género. Esto favorece su consumo repetido y su presencia en colecciones personales. Las ventas de productos relacionados, como figuras de acción, videojuegos y otros artículos de merchandising, también formaron parte del éxito comercial global. Aunque estos ingresos no siempre se incluyen directamente en los reportes de taquilla, son una parte importante del ecosistema financiero de una película basada en cómics. El diseño llamativo de Ghost Rider facilitó la creación de productos atractivos para los fans. En términos de comparación con otras películas de la época, Ghost Rider no alcanzó el nivel de éxito de las franquicias más grandes, pero sí logró posicionarse como una propuesta sólida dentro de su categoría. Su rendimiento demostró que había espacio para personajes menos convencionales dentro del género, siempre que se presentaran con una propuesta visual interesante. La estrategia de distribución también influyó en su desempeño. El lanzamiento simultáneo en múltiples mercados permitió maximizar los ingresos en un periodo relativamente corto, reduciendo el impacto de la piratería, que en aquella época era una preocupación creciente para la industria. Además, la promoción internacional ayudó a generar expectativa en diferentes regiones, aumentando la asistencia global. En retrospectiva, el desempeño en taquilla y el éxito en el mercado doméstico de Ghost Rider reflejan un equilibrio entre atractivo comercial y limitaciones creativas. Aunque no fue un fenómeno masivo ni un referente crítico, sí logró cumplir con los objetivos financieros del estudio y consolidar la presencia del personaje en el cine. En conclusión, la película tuvo un recorrido comercial exitoso en términos generales. Su fuerte debut en taquilla, combinado con un rendimiento sólido en el mercado internacional y un exitoso paso por el mercado doméstico, la convierten en un ejemplo de cómo una película puede prosperar, incluso con críticas mixtas. La película Ghost Rider es una obra que, desde su estreno, ha generado opiniones divididas entre el público y la crítica. Esto se debe a que presenta una combinación de elementos muy atractivos, junto con debilidades evidentes en su ejecución. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué es una película que algunos disfrutan como entretenimiento visual, mientras que otros la consideran una oportunidad desaprovechada dentro del género de superhéroes. Uno de los aspectos más positivos de la película es su concepto central. La idea de un motociclista que vende su alma y se convierte en un espíritu de la venganza es sin duda original y diferente a otros superhéroes más tradicionales. Este enfoque oscuro y sobrenatural le da una identidad única dentro del género, alejándose de historias más convencionales. La presencia de temas como el pecado, la redención y el castigo moral añade una dimensión interesante que podría haber sido aún más explorada. Otro punto fuerte es el diseño visual del personaje principal. Ghost Rider es, sin duda, uno de los personajes más llamativos desde el punto de vista estético. La calavera en llamas, la motocicleta infernal y los efectos de fuego crean una imagen poderosa que queda grabada en la memoria del espectador. Para la época en que se estrenó la película, estos efectos eran impresionantes y demostraban un uso ambicioso del CGI. Aunque algunos efectos pueden parecer menos realistas hoy en día, el impacto visual sigue siendo uno de los mayores atractivos del filme. La actuación de Nicolas Cage es otro de los puntos que generan debate, pero que sin duda destaca. En el lado positivo, Cage aporta una intensidad emocional que encaja con la naturaleza atormentada del personaje. Su interpretación transmite el conflicto interno de Johnny Blaze, un hombre que vive con el peso de un pacto irreversible. Su estilo excéntrico puede resultar único y para muchos espectadores añade personalidad a la película. Además, las escenas de acción están bien logradas en términos de entretenimiento. La película ofrece varios momentos espectaculares, especialmente cuando Ghost Rider entra en acción. Las secuencias de persecución con la motocicleta, los enfrentamientos con los villanos y el uso de la cadena como arma aportan dinamismo y mantienen el interés del espectador. Estas escenas cumplen con las expectativas de quienes buscan adrenalina y efectos visuales impactantes. Otro aspecto positivo es la ambientación. Ghost Rider intenta construir un mundo con una estética oscura y casi gótica, lo que la diferencia de otras películas de superhéroes más coloridas o ligeras.
Este tono contribuye a reforzar la identidad del personaje y a crear una atmósfera acorde con su origen sobrenatural. Aunque no siempre se mantiene de manera consistente, cuando funciona, añade profundidad a la experiencia. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su calidad general. Uno de los más evidentes es el guión. A pesar de tener una premisa interesante, la historia no se desarrolla con la profundidad que podría haber alcanzado. Los conflictos se resuelven de manera rápida y, en algunos casos, simplista. Esto reduce el impacto emocional de la trama y hace que ciertos momentos importantes no tengan el peso que deberían. El desarrollo de los personajes secundarios es otro punto débil. Aunque algunos tienen potencial, no se les da suficiente tiempo ni profundidad para destacar. Por ejemplo, el villano principal, interpretado por Wes Bentley, carece de complejidad. Su motivación es clara, pero su personalidad no está lo suficientemente desarrollada como para convertirlo en un antagonista memorable. Esto hace que el conflicto central pierda fuerza. La relación entre Johnny Blaze y Roxanne Simpson, interpretada por Eva Méndez, también presenta problemas. Aunque la intención es crear un vínculo emocional fuerte, el desarrollo de la relación se siente apresurado y en ocasiones superficial. La química entre los actores es aceptable, pero el guión no les da suficiente material para construir una conexión más profunda. Otro aspecto negativo es la inconsistencia tonal. La película intenta combinar elementos oscuros con momentos de humor y escenas más ligeras, pero no siempre logra equilibrarlos adecuadamente. Esto puede hacer que el tono general se sienta irregular, afectando la inmersión del espectador. En algunos momentos, la película parece no decidir si quiere ser una historia seria y oscura o un entretenimiento más ligero. En cuanto a los efectos visuales, aunque son uno de los puntos fuertes, también tienen sus limitaciones. Algunas escenas muestran claramente el uso del CGI de la época, lo que puede hacer que ciertos efectos se vean artificiales desde una perspectiva moderna. Esto no era necesariamente un problema en el momento de su estreno, pero con el paso del tiempo se ha vuelto más evidente. El ritmo de la película es otro elemento que podría haberse mejorado. Hay partes en las que la historia avanza demasiado rápido, mientras que otras se sienten algo estancadas. Esta falta de equilibrio afecta la narrativa y puede hacer que el espectador pierda interés en ciertos momentos. Una estructura más cuidada habría permitido desarrollar mejor tanto la trama como los personajes. A pesar de estos defectos, Ghost Rider tiene un valor como entretenimiento. No es una película que destaque por su profundidad o complejidad, pero sí logra ofrecer una experiencia visual atractiva y momentos memorables. Para muchos espectadores, esto es suficiente para disfrutarla, especialmente si se ven con expectativas moderadas. Otro punto a favor es su singularidad dentro del género. En una época en la que muchas películas de superhéroes seguían fórmulas similares, Ghost Rider se atrevió a explorar un enfoque más oscuro y sobrenatural. Aunque no lo hizo de manera perfecta, este intento de diferenciarse es digno de reconocimiento. En conclusión, la película presenta un equilibrio entre fortalezas y debilidades. Sus puntos positivos incluyen un concepto original, un diseño visual impactante, una actuación intensa por parte de Nicolas Cage y escenas de acción entretenidas. Por otro lado, sus puntos negativos se centran en un guión poco desarrollado, personajes secundarios débiles, inconsistencias tonales y algunos efectos que no han envejecido bien. La valoración final depende en gran medida del tipo de espectador. Aquellos que buscan una historia profunda y bien construida pueden sentirse decepcionados, mientras que quienes priorizan el entretenimiento visual y la originalidad pueden encontrarla disfrutable. En cualquier caso, Ghost Rider sigue siendo una película interesante dentro del género, tanto por lo que logra como por lo que deja pendiente. La película Ghost Rider fue dirigida y escrita por Mark Steven Johnson, una figura interesante dentro del cine de superhéroes de principios de los años 2000. Su participación en el proyecto fue clave, ya que no solo se encargó de la dirección, sino también del guión, lo que significa que tuvo un control creativo considerable sobre la forma en que se desarrolló la historia y el tono general de la película. Mark Steven Johnson ya tenía experiencia en adaptaciones de cómics antes de trabajar en Ghost Rider. Anteriormente, había dirigido otra película basada en personajes de Marvel, lo que le permitió familiarizarse con las expectativas del público y con los desafíos de trasladar historias gráficas al formato cinematográfico. Su estilo como director tiende a centrarse en personajes con conflictos internos marcados,
algo que encaja bien con la historia de Johnny Blaze, un hombre atormentado por un pacto demoníaco. Como director, Johnson buscó darle a la película una identidad visual distintiva. Su enfoque fue combinar elementos del western, el terror y el cine de acción, creando una atmósfera que reflejara la naturaleza oscura del personaje. Esto se puede observar en la ambientación, el uso de la iluminación y la forma en que se presentan los escenarios nocturnos. La intención era alejarse de las películas de superhéroes más tradicionales y ofrecer algo diferente, más cercano a una historia de venganza sobrenatural. Uno de los retos más importantes que enfrentó Johnson fue equilibrar los efectos visuales con la narrativa. Dado que Ghost Rider depende en gran medida del CGI para representar al personaje principal, el director tuvo que asegurarse de que estos elementos no eclipsaran completamente la historia. Aunque en algunos momentos los efectos dominan la pantalla, también hay intentos claros de mantener el enfoque en el desarrollo del protagonista y su conflicto interno. En su rol como guionista, Johnson adaptó el material original del cómic a una estructura cinematográfica accesible para el público general. Esto implicó simplificar ciertos aspectos de la historia y hacerla más directa. Si bien, esta decisión permitió que la película fuera más fácil de seguir, también es uno de los puntos que ha recibido críticas, ya que algunos consideran que se perdió parte de la complejidad del personaje en el proceso. El guión de Ghost Rider se centra en el origen de Johnny Blaze y en su transformación en el espíritu de la venganza. Johnson optó por construir la historia alrededor de este arco narrativo, lo que le permitió explorar temas como el sacrificio, la culpa y la redención. Sin embargo, la necesidad de mantener un ritmo ágil hizo que algunos elementos se desarrollaran de manera apresurada. Otro aspecto importante del trabajo de Johnson como guionista es la creación del tono de la película. Intentó combinar momentos oscuros con toques de humor y romance, lo que refleja su intención de atraer a un público amplio. Este enfoque, sin embargo, no siempre logra un equilibrio perfecto. En algunos casos, las transiciones entre estos tonos pueden sentirse abruptas, lo que afecta la cohesión general de la narrativa. A pesar de estas limitaciones, es evidente que Johnson tenía una visión clara del personaje. Su interés por Ghost Rider no era superficial. Buscaba capturar la esencia de un antihéroe que no encaja en los moldes tradicionales. Este enfoque se refleja en la manera en que se presenta a Johnny Blaze, no como un héroe perfecto, sino como alguien que lucha constantemente con su propia naturaleza. En cuanto a su estilo de dirección, Johnson tiende a utilizar planos que resaltan la presencia del personaje principal, especialmente durante las transformaciones y las escenas de acción. La cámara se mueve de manera dinámica, acompañando la velocidad de la motocicleta y la intensidad de los enfrentamientos. Esto contribuye a crear una experiencia visual envolvente, aunque en ocasiones puede parecer excesiva. El trabajo de Johnson también implicó una estrecha colaboración con el equipo de efectos visuales. Dado que gran parte de la identidad de Ghost Rider depende de estos elementos, el director tuvo que coordinarse con los artistas digitales para asegurarse de que el resultado final coincidiera con su visión. Este tipo de colaboración es fundamental en películas de este tipo, donde la línea entre lo real y lo digital es cada vez más difusa. Además de su labor en esta película, Mark Steven Johnson ha trabajado en otros proyectos tanto como director como guionista. Su carrera muestra un interés constante por historias de acción y personajes con conflictos emocionales. Aunque no siempre ha recibido reconocimiento crítico, ha logrado mantenerse activo en la industria y participar en proyectos de gran visibilidad. Un aspecto interesante de su trabajo en Ghost Rider es su intento de humanizar al protagonista. A pesar de tratarse de una historia llena de elementos sobrenaturales, Johnson dedica tiempo a mostrar la vida personal de Johnny Blaze, su relación con Roxanne y su lucha interna. Este enfoque busca que el público se identifique con el personaje, algo esencial para que la historia tenga impacto emocional. Sin embargo, uno de los desafíos de ser tanto director como guionista es la dificultad para mantener una perspectiva crítica sobre el propio trabajo. En algunos casos, esto puede llevar a decisiones que no son completamente efectivas desde el punto de vista narrativo. En Ghost Rider, esto se refleja en ciertos momentos donde el guión podría haberse beneficiado de una revisión más profunda o de una mayor colaboración con otros escritores. A pesar de las críticas, el trabajo de Johnson en la película tiene méritos importantes. Logró llevar a la pantalla un personaje complejo y visualmente desafiante, y creó una obra que, aunque imperfecta, tiene una identidad propia.
Su enfoque contribuyó a diferenciar la película dentro de un género que, en ese momento, comenzaba a saturarse de fórmulas repetitivas. En términos de legado, la participación de Mark Steven Johnson en Ghost Rider forma parte de una etapa de transición en el cine de superhéroes. Durante esos años, los estudios estaban experimentando con diferentes estilos y enfoques, tratando de encontrar la fórmula que conectara mejor con el público. Johnson aportó una visión que, aunque no fue completamente exitosa, sí contribuyó a esa evolución. En conclusión, el trabajo de dirección y guión en Ghost Rider refleja tanto las fortalezas como las limitaciones de Mark Steven Johnson como cineasta. Su capacidad para crear una estética visual atractiva y su interés por explorar temas emocionales son aspectos positivos, mientras que las debilidades en el desarrollo del guión y la consistencia tonal representan áreas donde el proyecto podría haber mejorado. Aún así, su contribución fue fundamental para dar vida a una película que sigue siendo recordada dentro del género de superhéroes. La película Ghost Rider cuenta con una banda sonora que desempeña un papel fundamental en la construcción de su atmósfera oscura y sobrenatural. El encargado de componer la música original fue Christopher Young, un compositor reconocido por su trabajo en el género del terror y el suspense. Su experiencia en este tipo de ambientaciones resultó clave para dar forma al tono musical de la película, que debía reflejar tanto la tragedia del protagonista como la intensidad de los elementos demoníacos que dominan la historia. El enfoque de Christopher Young para la música de Ghost Rider se basa en la creación de una identidad sonora que combine lo épico con lo inquietante. Para ello, utiliza una mezcla de orquesta tradicional con elementos electrónicos y coros, logrando una textura sonora que refuerza el carácter sobrenatural del filme. La música no solo acompaña las escenas, sino que actúa como una extensión emocional del personaje principal, Johnny Blaze, reflejando su dolor, su ira y su lucha interna. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es su capacidad para adaptarse a diferentes momentos de la narrativa. En las escenas más íntimas y emocionales, la música adopta un tono más suave y melancólico, utilizando instrumentos como cuerdas y piano para expresar la vulnerabilidad del protagonista. En contraste, durante las secuencias de acción, la partitura se vuelve más intensa y dinámica, con el uso de percusión fuerte, metales y efectos electrónicos que aumentan la sensación de peligro y adrenalina. El tema principal de Ghost Rider es especialmente importante, ya que funciona como un motivo recurrente a lo largo de la película. Este tema está diseñado para representar la dualidad del personaje. Por un lado, su humanidad, y por otro, su transformación en un ser vengador. La música logra capturar esta dualidad mediante cambios en la tonalidad y la instrumentación, alternando entre momentos oscuros y otros más heroicos. Este tipo de construcción temática es característico del trabajo de Christopher Young, quien suele utilizar la música como una herramienta narrativa. Otro elemento interesante es el uso de coros en la banda sonora. Estos aportan una dimensión casi religiosa o infernal a la música, reforzando la idea de que la historia está relacionada con fuerzas más allá de lo humano. Los coros se utilizan especialmente en las escenas donde aparecen los elementos demoníacos o cuando Johnny se transforma en Ghost Rider. Este recurso ayuda a crear una sensación de grandeza y de fatalidad, como si los eventos estuvieran predestinados. Además de la música original, Ghost Rider incluye una selección de canciones que complementan la partitura. Estas canciones, en su mayoría de estilo rock, encajan con la personalidad rebelde de Johnny Blaze y con el ambiente de motociclistas que rodea su vida. La combinación de música original y canciones licenciadas crea un contraste interesante que añade variedad a la experiencia sonora de la película. La integración entre la música y los efectos de sonido es otro aspecto importante. Dado que la película utiliza una gran cantidad de efectos visuales, especialmente relacionados con el fuego, era necesario que la música se complementara con estos elementos sin resultar abrumadora. Christopher Young logra equilibrar estos componentes, permitiendo que la música destaque en los momentos clave sin interferir con los efectos sonoros. En las escenas de transformación, la música juega un papel crucial. Estos momentos son algunos de los más importantes de la película, y la banda sonora ayuda a enfatizar su impacto. A medida que Johnny se convierte en Ghost Rider, la música aumenta en intensidad, utilizando crescendos y cambios de ritmo para reflejar el dolor y la energía de la metamorfosis. Este uso de la música no solo refuerza el aspecto visual, sino que también añade una capa emocional
que hace que la transformación sea más impactante. El trabajo de Christopher Young en esta película también se caracteriza por su atención al detalle. Cada personaje y cada situación tiene una identidad musical propia, lo que contribuye a la cohesión de la banda sonora. Por ejemplo, los villanos tienen temas más oscuros y disonantes, mientras que los momentos relacionados con Roxanne tienen una música más cálida y emocional. Sin embargo, la banda sonora no está exenta de críticas. Algunos consideran que, en ciertos momentos, la música puede resultar excesiva o demasiado dramática, lo que puede restar sutileza a algunas escenas. Este es un riesgo común en películas que buscan un tono épico, y en Ghost Rider se puede percibir en algunas secuencias donde la música parece intentar compensar debilidades narrativas. A pesar de esto, la contribución de la música al conjunto de la película es innegable. Sin la banda sonora, muchas escenas perderían gran parte de su impacto emocional y visual. La música ayuda a guiar al espectador a través de la historia, marcando los momentos de tensión, alivio y conflicto. Desde una perspectiva técnica, la grabación y producción de la banda sonora también son destacables. La calidad del sonido es alta, y la mezcla entre los diferentes elementos, orquesta, electrónica y coros, está bien lograda. Esto permite que la música se escuche clara y potente, tanto en salas de cine como en formatos domésticos. En el contexto de la carrera de Christopher Young, su trabajo en Ghost Rider se alinea con su estilo característico, pero también muestra su capacidad para adaptarse a un proyecto de gran escala. Aunque es más conocido por sus composiciones en el género del terror, aquí logra combinar ese estilo con elementos más comerciales, creando una banda sonora accesible pero distintiva. En términos de impacto, la música de la película contribuye a su identidad general. Aunque no es una de las bandas sonoras más icónicas del cine de superhéroes, sí cumple con su función y añade valor a la experiencia. Su combinación de elementos oscuros y épicos la hace adecuada para el tono de la historia y para el personaje principal. En conclusión, la banda sonora de Ghost Rider, compuesta por Christopher Young, es un componente esencial de la película. A través de una mezcla de orquesta, electrónica y coros, logra crear una atmósfera que refleja la naturaleza sobrenatural y emocional de la historia. Aunque presenta algunos excesos en determinados momentos, su contribución general es positiva, ayudando a reforzar tanto la narrativa como el impacto visual del filme. El final de la película, Ghost Rider, representa la culminación del viaje emocional, moral y sobrenatural de Johnny Blaze, un personaje que ha pasado de ser un joven impulsivo a convertirse en un ser marcado por el sacrificio y la redención. Este desenlace no solo resuelve el conflicto principal contra el antagonista, sino que también define el destino del protagonista y el significado de su poder. A medida que la historia se acerca a su clímax, el conflicto central se intensifica con la transformación de Blackheart en una entidad aún más poderosa. Tras obtener el contrato de las 1000 almas corruptas, el villano adquiere una forma superior que lo convierte en una amenaza casi imparable. Este momento es clave porque eleva las apuestas. Ya no se trata solo de una lucha personal entre Johnny y su enemigo, sino de una batalla que puede afectar el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo. Johnny Blaze, interpretado por Nicolas Cage, llega a este punto completamente consciente de su destino. A lo largo de la película, ha luchado contra su naturaleza como Ghost Rider, intentando entender su papel y resistirse al control de fuerzas superiores. Sin embargo, en el final, acepta plenamente su identidad como el espíritu de la venganza. Esta aceptación es fundamental, ya que marca su transformación definitiva de víctima a agente activo de justicia. El enfrentamiento final entre Ghost Rider y Blackheart ocurre en un entorno oscuro y cargado de simbolismo. La atmósfera refleja el carácter infernal del conflicto, con elementos visuales que enfatizan la lucha entre dos fuerzas sobrenaturales. Durante esta batalla, Ghost Rider utiliza todas sus habilidades, su fuerza sobrehumana, su control del fuego infernal y su icónica cadena como arma. Sin embargo, lo más importante no es solo la acción física, sino la estrategia y la comprensión del poder que ha adquirido. Uno de los momentos más significativos del final es el uso del Pen and Stare. Este poder, que obliga a las víctimas a experimentar el dolor que han causado, se convierte en la clave para derrotar a Blackheart. En un principio, parece que no tendrá efecto, ya que el villano no es una persona común, sino una entidad compuesta por múltiples almas. Sin embargo, Johnny comprende que precisamente esa acumulación de almas es su debilidad.
Al utilizar el Penance Stare contra Blackheart, Ghost Rider logra canalizar el sufrimiento de todas esas almas corruptas, haciendo que el villano experimente el peso de su propia maldad multiplicada. Este momento no solo es visualmente impactante, sino también simbólico. Representa la idea de que el mal, cuando se acumula, puede volverse contra sí mismo. Es una forma de justicia poética que encaja perfectamente con la temática de la película. Tras la derrota de Blackheart, el conflicto parece resolverse. Sin embargo, el desenlace introduce un giro importante con la aparición de Mefistófeles, interpretado por Peter Fonda.